Mis queridos simios, mis queridas simias, homínidos todos. Sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas a lo más profundo de mi innecesaria psique. Encontrábame yo rememorando aquellos gloriosos años 80 y me di cuenta de un par de cosas. La primera es que en ellos mi edad física y mental aún gozaban de una perfecta sincronización. Y la segunda es la importancia que han tenido desde siempre los videojuegos en mi periplo vital. Sin duda, este siempre ha sido mi hobby favorito. Miento, siempre no. Recuerdo vagamente una oscura época anterior al descubrimiento del ocio digital en la cual desperdiciaba mis por entonces abundantes horas libres en interminables batallas a muerte. He-Man contra Skeletor, Leonardo contra Shredder, 5 contra 1 o Megatron contra Optimus Prime constituían mi mayor fuente de diversión en aquellos maravillosos años. Fue en la mágica noche de Reyes del año 90 cuando mi vida dio un vuelco de 180 grados al descubrir que el trío de monarcas prestidigitadores había dejado la puerta del armario de la habitación de mis padres ligeramente entreabierta. Y pude observar con mis ojos legañosos y curiosos a partes iguales un curioso paquete, lo que hoy llamaríamos packaging, de vivos colores y adornado de varias fotografías que llamaron mi atención casi más que la curiosa cinta de VHS con una escueta X escrita en bolígrafo que adornaba la repisa superior del armario. Pero eso es historia para otro momento. ¿Quién iba a decirle al pequeño Laparque Orondo Ro que dicho descubrimiento cambiaría su manera de verlo todo? Sigiloso cual Snake, aguzé la vista para intentar adivinar qué demonios simbolizaban aquellas extrañas formas geométricas que recorrían aquel enorme paquete, aparecido por arte de magia en el interior del ropero de mis progenitores. No entendí nada de nada. Aquello me superaba, pues jamás en mi vida había visto algo parecido. Frustrado, me volví a la cama, donde pasé las 10 horas más largas de mi vida, hasta que el entonces, claro, en posteriores años iría batiendo progresivamente mi récord, dando vueltas como un Magikarp en tierra firme y preguntándome tres cosas. ¿Qué narices me traerían los Reyes Magos por la mañana? ¿Por qué diablos había tantos regalos en aquel armario? Y sobre todo, ¿qué narices acababa de ver? Cuando la luna le dio por fin sueño y dejó paso a su amigo Lorenzo, me encontré parado frente a mi humilde árbol de Navidad, temblando como un pajarito ante la enorme cantidad de regalos que se amontonaban unos contra otros junto a mis pies. Recuerdo muy bien la sensación de aquellos años. Uno tras otro, los preciosos y coloridos papeles de regalo que protegían tales tesoros iban siendo masacrados, despedazados, mutilados y rasgados sin compasión por mis inocentes manitas. Nadie habla nunca de las masacres de envoltorios que tienen lugar el 25 de diciembre y el 6 de enero en todo el mundo. Pero no temáis, hermosos. Yo seré vuestra voz. En mis recuerdos puedo ver claramente aparecer ante mis ojos la forma inconfundible de los blisters azulgrana de Masters del Universo. Creo que ese año Dragstore, Blade y Wildor fueron los elegidos para engrosar las filas de la Horda del Terror, los guerreros diabólicos y los guerreros heroicos respectivamente. Si no me equivoco, también tuve la suerte de recibir unos walkie-talkie cuyo alcance real hizo más factible comunicarme con mis amigos a grito limpio que con ellos. Y algún que otro superhumor, con mis amados Mortadelo y Filemón en la portada, haciendo de la suya junto a otros añorados personajes de la entrañable y despótica editorial Bruguera. Sin duda, estos tesoros impresos han contribuido más a mi educación y mi formación como persona que muchos profesores que he tenido. Sin embargo, el momento culmen de la mañana llegaría en el preciso instante que despedacé el último papel de regalo y apareció ante mí aquella amalgama de formas extrañas, en una caja de tonalidades grisáceas y gigantescas letras rojas que desentonaban muchísimo con los colorines de las fotografías que mostraban. En aquellos momentos un revoltijo de sensaciones se amontonó en mi cuerpo. Con una sonrisa, miré a mis padres y a mi hermana, y de mi boca solo salió una sonrisa de extrañeza acompañada de un esto es...
Mi familia entre risas me explicó en un momento de lo que se trataba. Tenía ante mis ojos lo que ellos llamaron un videojuego. Había oído hablar de estos artilugios antes. En el colegio se decía que era algo parecido a un ordenador, esas cosas que tenían los padres de varios amigos míos para trabajar, decían ellos, pero con el que se podía jugar a cosas en la pantalla del televisor. Hasta ese momento, mi único contacto con algo parecido era lo que conocía como juegos electrónicos, esas pequeñas maquinitas con pantallitas, varios botones y una palanca, que al menos en mi tierra se vendían sobre todo en la zona comercial del puerto, los indios para los amigos. Tal denominación viene a cuento de la enorme cantidad de establecimientos regentados por gente hindú que forman dicha área comercial, bazares que en su mayoría se dedicaban a la venta de aparatos electrónicos de todo tipo y entre los que se encontraban, como no, dichos juegos electrónicos. En principio no me llamaban mucho la atención, de hecho solo tuve un par de ellas. Una maquinita naranja de una sola pantalla que conocía como el juego de los perros y de la cual solo conservo dos recuerdos, que me gustaba y que la perdí por ser imbécil y dejarla apoyada en una excursión de parvulitos a la sombra de una palmera para que los totós no pasaran calor. Sí, ya, piedras pequeñas, por favor. La segunda que tuve la cuidé relativamente mejor. Una vecina me prestó brevemente una maquinita de su hijo que me encantó nada más verla. Era verde, como una cabina con pantalla gigantesca, de Popeye, que siempre ha sido uno de mis personajes favoritos, y todo se basaba en el marinero dándole de tortas a su archinémesis Brutus para proteger a Oliva Oil. Genial el juego de palabras, por cierto, en el marco de un embarcadero. Para mí, los gráficos, en ese momento no los llamaba así, de este juego, eran lo más parecido a estar manejando al Popeye de verdad, y encima la experiencia de juego me resultó de lo más entretenida. Tortas, tortas y más tortas. Todo se basaba en apalear o ser apaleado y enviar al barbudo al fondo del mar a hacer compañía al pez espada que se dejaba ver constantemente en la superficie de las aguas del puerto. Simple pero efectivo. Podría decirse que fue el primer videojuego de lucha 1 contra 1 de mi vida. Tan enamorado quedé de esta máquina que no tardé en suplicar a mis padres para ir esa misma tarde a los indios en busca de una igual con la que seguir pasando ratos de diversión en compañía de rudos marineros. Ya sé que eso suena un poco mal, pero era un niño, no me sanguineo. Por desgracia, nunca volvería a jugar a dicha maquinita. Por mucho que la buscamos, no la encontramos por ninguna parte. Sin embargo, el destino quiso que una muy similar, al menos en diseño, se cruzara en mi camino y en el de mis desafortunados padres, quienes tuvieron que desembolsar una bastante generosa cantidad de pesetillas para que la cara de su amado retoño recuperara su tono rosa normal en detrimento del rojo fuego bañado en lágrimas. Cierto es que no era Popeye, pero se le parecía mucho. La cabina era igualita, pero en color beige, y en vez del comedor de espinacas teníamos a un monito cuya misión en la vida era liberar a su padre de un pérfido tipo bigotudo que lo tenía encadenado. Por cierto, ahora que lo pienso, ese tipo me suena de algo. Los dibujos me parecían sumamente coloridos y detallados, y el juego, la verdad, era tan entretenido como el de Popeye. Se puede decir que a falta de tortas, bueno fue este pan. Como curiosidad, comentaros que fue mi primera toma de contacto con uno de los grandes amores de mi vida. La maquinita se llamaba, como todos imaginaréis, Donkey Kong Jr., aunque yo la llamaba Donkey Kong. Y justo debajo de la pantalla descansaba una extraña palabra que siempre me intrigó y fascinó a partes iguales. Nintendo. ¿Quién me iba a decir que ese nombre me iba a proporcionar tantísimas ilusiones y horas de diversión a partir de ese momento? Este artefacto se convirtió en uno de mis juguetes preferidos de la infancia, aunque nunca tuve conciencia de que realmente eso se tratase de un videojuego, por lo que acabó convertida en un ordenador personal de He-Man situado en el interior del castillo de Grayskull, y poco a poco su función principal fue olvidada. La máquina dejó de funcionar años después, y acabó desapareciendo de mi vida sin saber cómo. Supongo que mis padres la tirarían en alguna limpieza o algo así. Y es divertido porque es uno de esos artículos
que se han acabado revalorizando una barbaridad con el tiempo y la especulación. Así que mejor no lo pienso, que me pongo todo frenético y me entra la mala uva. Como último aporte a este tema, diré que ese mismo día recibiría el que sería mi último juego electrónico, cortesía de la familia de una amiga de mi hermana. Recuerdo con bastante cariño aquella preciosa máquina, Galaxy Invader 1000, o Galaxy Invader 1000, una espectacular versión libre del estupendo clásico Space Invaders. ¡Oh, qué fino yo! Digo Space y luego digo Invaders, en vez de Invaders. Vale, pues Space Invaders, cuya fluidez, jugabilidad y luminosidad gráfica sigue impresionándome muchísimo. Anda, andará. Ahora que lo pienso, esta maquinita también ha aumentado su valor una barbaridad a día de hoy. ¡Ah! Volviendo al tema principal. Lo que mi familia llamaba un videojuego no era otra cosa que una flamante clónica del Atari 2600. No recuerdo exactamente de qué modelo se trataba, pero sinceramente me da igual. Unos amigos me dijeron que era el Atari 2600 y así la conocí a partir de ese momento. El momento en el cual apareció la imagen en la pantalla de mi ochentera Telefunken después de mucho tiempo trasteando en ella no se me olvidará nunca. Era había tantas cosas brillantes haciendo cosas y sonaban cosas constantemente. Algunas cosas sonaban como música, pero no era música, eran cosas imitando música. Y se veían cosas para arriba, cosas para abajo, cosas para adentro, cosas para un lado. No sé, era todo tan raro, pero un raro que molaba. Y cuando por fin pude coger el mando extraño y la cosa hizo lo que le dije, me sentí un poco como un dios. El dios de las cosas raras. Debo de reconocer que me costó cogerle el truquillo a ese nuevo mundo que se me abría por delante. Pero hubo un momento en el cual mi hasta ese momento atolondrado cerebro asimiló que aquella cosa era un avión, que si movías la palanca el avión se movía, que si apretabas el botón el avión disparaba y si se conjugaban los astros el disparo se cargaba a los enemigos. Era todo un concepto nuevo, algo fresco y fascinante. Poco a poco descubrí en aquellos amasijos de cosas a boxeadores que se veían desde arriba, a ranas que saltaban para cruzar la carretera teniendo cuidado que no les arrollaran los coches, policías que perseguían a ladrones subiendo escaleras mecánicas y ascensores, naves espaciales, ranas que comen moscas. Un sinfín de locuras, pero locuras divertidas. Y de esa manera, poco a poco, me vi necesitando cada día de mi pequeña dosis de aventura. Algo en mi vida había cambiado, y empecé a interesarme más por algo que hasta ese momento me había pasado completamente desapercibido. Por cierto, que seguro que os lo estáis preguntando. Poco después le conté a mi madre que, sin querer, había visto aquello la noche anterior a Reyes, y ella tuvo bien explicarme la pura verdad, sin tapujos. Los Reyes iban tan cargados aquel año que les enviaron mis regalos días antes mediante un paje real para no tener que cargarlo todo en una sola noche. ¡Qué majos! No merezco el esfuerzo ni por parte de los Reyes Magos. Recuerdo con muchísimo cariño esos días, sobre todo porque nunca había visto a mi familia interesarse por jugar a algo conmigo. Mi madre se sentaba a mi lado a verme viciar y mi hermana de vez en cuando se apuntaba a alguno de sus juegos preferidos. Por ejemplo, recordamos con especial cariño ese maravilloso River Raid al que nosotros llamábamos Roger Rabbit. Cosas. Un shooter de scroll vertical en el que manejábamos un avión que debía recorrer un camino a raíles mientras nos preocupábamos por esquivar enemigos, volar fronteras y repostar el fuel diseminado por el escenario si no queríamos acabar siendo pasto de los peces en el fondo del mar. Poco después, y haciendo real ese dicho de cuanto más se tiene, más se quiere,
la experiencia base que me ofrecía los 2600 se me quedó bien corta. Así que me informé y descubrí la existencia de unos milagrosos cartuchos que contenían en su interior una ingente cantidad de juegos nuevos con los que seguir viviendo aventuras a base de hacer cosas con cosas. Raudo y veloz como el viento, ejercí mi derecho a la palabra y rogué a mis padres la adquisición de una de estas milagrosas cajas de sueños. Una vez más, los indios fueron mi salvación. Bueno, los indios y mi padre, quien me trajo a la mañana siguiente una cajita que contenía un cartucho cuadrado con varios interruptores y una lista de nada más y nada menos que 128 juegos. Al parecer, para ir eligiendo dichos juegos, había que ir haciendo combinaciones con cada uno de esos interruptores, algo que hoy puede parecer algo peligroso, pues podría pasar que se extraviara el folio con las claves y nos viéramos obligados a ir probando una por una las más de 1000 posibles combinaciones que nos ofrecían. De hecho, el papelito original se rompió por el desgaste al venir doblado en 4 partes, y menos mal que tuve la lucidez de hacer varias copias previamente. Una de ellas es la que os estoy mostrando ahora mismo. En ese cartuchito, que se insertaba en el hueco que se encontraba en la parte superior del videojuego y que siempre me había preguntado para qué farajo servía, me reencontré con la totalidad de juegos que ya tenía en la memoria y con 96 nuevas experiencias cosátiles. Un tal Tom Boy, al que años más tarde conocería como Pitfall, ocuparía muchas de mis tardes, en una aventura algo más compleja de lo que estaba acostumbrado, pues en vez de desarrollarse la acción en una sola pantalla, el personaje protagonista iba sorteando obstáculos hasta alcanzar el borde derecho de la pantalla, momento en el cual esta cambiaba y se nos presentaba un nuevo escenario lleno de nuevos peligros. Las lianas, los estanques llenos de cocodrilos, escorpiones, eran algunas de mis mayores preocupaciones, por lo que deduje que el escenario en el que se desarrollaba esta aventura debía ser sin duda la jungla. Otros descubrimientos de interés fueron, por ejemplo, el extraño Spider-Man, en el cual una cosa roja y azul subía por un rectángulo, que supuestamente era un edificio, lleno de rectángulos que decían ser ventanas, mientras una cosa verde montada en una cosa le ponía obstáculos por delante. Y cuando llegabas al final de la pantalla, te caías. O el Robotron, en el cual debíamos ir avanzando por pantallas negras llenas de seres que recordaban vagamente a robots y que, como tuvieras la mala fortuna de alinearte frente a ellos, te fundían el cuerpo a rayos láser y los oídos a chirridos estridentes. El Comecocos, Superman, Q*bert, un esquimal, todos tenían cabida en mis tardes de diversión televisada, y poco a poco me fui acostumbrando a ello. Ahí comenzó el verdadero peligro. La costumbre genera inconformismo, y la verdad empezaba a querer algo más de lo que mi pobre 2600 me ofrecía. Fue justo con la llegada de las televisiones privadas a Canarias cuando mis plegarias fueron escuchadas. Hasta ese momento, la televisión de la que había disfrutado había sido siempre muy conservadora, hasta en temas de publicidad. Sin embargo, al recibir aquella dosis en vena de nuevos canales repletos hasta los topes de programación innovadora y refrescante, ¡qué tiempos aquellos! Descubrí que había un mundo más allá de mi Atari 2600 en cuestión de entretenimiento digital. En una de esas maratonianas tardes de dibujos animados, con las que la primigenia Antena 3 nos premiaba a los niños que llegábamos del colegio, junto a mis otras apuestas seguras como Cazafantasmas, la versión Filmation, o los Thundercats, descubrí una serie muy divertida sobre dos hermanos fontaneros que, al verse absorbidos por una cañería, llegaban a un mundo de fantasía en el que se enfrentaban a un ejército de tortugas y setas liderado por una especie de dragón verde con corona. No sé qué era, si la propuesta, si los sonidos, el hecho de que todo era tan estrafalario que funcionaba a las mil maravillas. El caso es que me hice un fan acérrimo de esta serie, el Super Show de Super Mario Bros., pero ni en mis más húmedos sueños podría haberme imaginado de dónde procedía esa serie. Hasta que en el intermedio de la merienda, el programa contenedor de todas esas series de dibujos presentado por Miliki, Rita y Decema, esto pasó por delante de mis inocentes ojos de niño.
Nintendo es Paco. ¿Qué narices acababa de ver? ¿Aquellos no eran Mario y Luigi? ¿Eso eran videojuegos? ¿Por qué no se parecían en nada a lo que yo jugaba? ¿Por qué tenían tan buena pinta? ¿Por qué esas cosas no eran cosas? Entonces caí en ello. Siempre había estado ahí, frente a mis ojos, y yo no me había dado cuenta. Esa palabra que se repitió varias veces durante el anuncio, como si de un mantra se tratara. Esa palabra que me había acompañado en silencio durante tanto tiempo y a la que ahora por fin podía ponerle un contexto. Nintendo. Pero claro, al igual que la extraña y sugerente cinta de la repisa superior del armario de mis padres, eso es historia para otro momento.